Mi nombre es César Jesús Rodríguez Quintero y les voy a hablar sobre la farmacocinética y la farmacodinámica. Empecemos con la farmacocinética. La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el cuerpo, así como su desplazamiento entre los diferentes niveles orgánicos, como son células, tejidos y órganos. Cabe mencionar que por medio de la dinámica, la farmacocinética estudia la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación o excreción de los fármacos en el cuerpo. De igual manera, para simplificar el estudio de este, se suele dividir el cuerpo en tres compartimientos, que es por donde se suelen o se atribuye que se desplazan los fármacos, que sería el compartimiento plasmático, el intersticial y el celular, que cada uno tiene diferentes porcentajes de agua, como se aprecia. De igual manera, para aquellos fármacos que suelen distribuirse de una manera muy rápida en todo el organismo, llegando a un equilibrio, se suele utilizar lo que se conoce como modelo abierto de un compartimiento, en el que éste se considera el cuerpo como un solo compartimiento y en el que no hay separaciones o estructuras que lo dividan. Cabe mencionar que la dinámica, como es la que estudia la distribución de los fármacos, esta sigue leyes físico-químicas y bioquímicas. Y para que el fármaco se pueda distribuir, se puede distribuir de las siguientes dos maneras, que sería de la manera cinética de primer orden y cinética de orden cero. La cinética de primer orden nos habla de que el fármaco se va a distribuir de un lugar donde hay más concentración a uno donde hay menor concentración. Y de esta manera se va a empezar a distribuir por los diferentes compartimientos. También nos habla de que la eliminación del fármaco depende de su concentración, ya que si nosotros aumentamos la concentración de este se va a empezar a eliminar de manera exponencial a como nosotros estamos aumentando la concentración. Esto hace que la vida media del fármaco dentro del cuerpo no cambie, sino que se mantenga independientemente los niveles de fármaco que tengamos. En cambio, la cinética de orden cero nos habla sobre que los fármacos para poderse desplazar ocupan transportadores, por así decirlo, los cuales son saturables. Por lo tanto, no tenemos tenemos esa limitación de que no podemos aumentar la concentración indiscriminadamente porque llegará un punto en el que se satura y por más que aumentemos la concentración, este no va a aumentar la manera en que se distribuye ni la manera en la que se elimina, puesto que llega a su límite y mientras esté en su límite va a empezar a eliminar de manera constante hasta que ya baje de su límite, ya que baja de su límite se empieza a comportar como una cinética de primera orden. Ahora vamos a hablar sobre la absorción. La absorción nos dice que es el desplazamiento del fármaco a través de los diferentes niveles sin que éste pierda su estructura o su funcionalidad. La absorción se divide en cuatro procesos distintos. Sería la absorción por gradientes de concentración, que esta nos menciona que el fármaco va a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, donde influye la cantidad de concentración, ya que si nosotros la aumentamos, este va a pasar en mayor cantidad al siguiente punto. La otra sería absorción por procesos activos de transporte, que en esta se cuenta con transportadores o enzimas o proteínas que ayudan a que el medicamento pase de un punto a otro, aunque en este pasa de un punto de menor concentración a uno de mayor. También se nos menciona que este necesita energía para poderse generar y también es saturable. Por lo tanto, tenemos nuestro límite a la hora de cuánto fármaco vamos a pasar de un punto a otro. También está la absorción por difusión facilitada, que esta tiene un poco de ambas, ya que esta funciona de igual manera de mayor concentración a menor concentración, pero también tiene proteínas o transportadores que le ayuden a pasar de una manera más eficiente y más fácil a través de la membrana. Aunque también es saturable, por lo tanto tenemos nuestro límite a la hora de pasar la cantidad, ¿no? Y también tenemos la absorción por pinocitosis y exocitosis.
Ahora bien, ya vimos un poco sobre qué es la absorción, ahora vamos a ver la absorción de fármacos y los factores que influyen a la hora de la absorción de un fármaco. Uno de los factores principales, como ya mencionamos, es la concentración, ya que a mayor concentración en varios fármacos, pero hay unos que pues no aplica como ya mencionamos, esto va a pasar de un punto A un punto B a través de la membrana donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿no? La presentación farmacéutica, esto se refiere a que no es igual ingerir nosotros una tableta a ingerir un polvo, ya que la tableta es más compacta y tardaría más en diluirse y tardaría más entonces en absorberse. También sería el área de absorción. Aquí se nos menciona que a mayor sea el área de absorción donde va a interactuar el fármaco, eh, pues más fármaco podemos absorber y en menor tiempo. También sería el riego del área, la motilidad gástrica, que esta se refiere un poco en cuánto pasaría el fármaco del estómago a los intestinos, que realmente aquí es donde la mayor cantidad del fármaco es donde es absorbido. Porque hay diferentes, muchas veces las grasas hacen que en los monogástricos hacen que sea más lento el proceso de motilidad gástrica que el agua. La otra sería la disolución de la forma. Bien, ahora vamos a hablar sobre la administración de los fármacos, que esto hace referencia en cómo introducimos el fármaco a nuestro cuerpo. Normalmente se suelen administrar por dos vías. Bueno, son las dos vías que se suelen administrar, que sea la enteral y la parenteral. La principal en la vía enteral sería la vía oral y la parenteral nos hace referencia a aquellas vías que no se administran por el, por el sistema gástrico, por así decirlo, sino todas las otras vías que sería la pulmonar, la intravenosa, la intramuscular y la subcutánea. Bien, ahora vamos a hablar sobre la distribución. La distribución hace referencia a que una vez que el medicamento, el fármaco ya está absorbido en el plasma, este se comienza a distribuir en todas las partes del cuerpo. Pero también hay factores que afectan la distribución, como son los siguientes, que sería el peso molecular del medicamento, la liposolubilidad, ya que algunos medicamentos se pueden diluir o mejor en grasas y otros mejores en aguas, entonces influye la parte del cuerpo si hay más grasas o más aguas en esa zona para que éste sea distribuido de una mejor manera. La ionización, la vía de administración, ya que se menciona también de que, un ejemplo, la vía oral suele ser más lenta a la hora de distribuirse en todo el cuerpo que la vía intravenosa en la mayoría de los casos. También la velocidad de eliminación es importante, ya que se menciona que algunos fármacos se pueden eliminar de manera rápida. Entonces, antes de que llegue a todas las partes del cuerpo, se empieza a eliminar y no llega de una manera eficiente a todas, ¿no? También influye el tamaño y la composición corporal del individuo. Ahora vamos a hablar sobre la biotransformación o la, el metabolismo de los medicamentos, ¿no? ¿A qué hace referencia a esto? Esto hace referencia en que el cuerpo empieza a metabolizar a los medicamentos para hacerlos en moléculas más hidrosolubles y poderlas eliminar posteriormente. ¿Dónde se lleva a cabo esta biotransformación de los fármacos? Principalmente se lleva en el hígado, aunque también tiene ayuda de los riñones, de los pulmones y de los intestinos, ¿no? Hay diferentes medicamentos que se pueden metabolizar más en algunos lados que en otros, pero por lo general es en el hígado. Existen factores que también influyen a esta biotransformación o metabolización de los fármacos, que sería la edad, ya que se nos menciona que la actividad hepática disminuye con la edad, por lo tanto se hace más lento a la hora de metabolizar lo que sean los fármacos. El sexo, porque también se menciona que las mujeres, algunos fármacos los metabolizan más lentos que los hombres. La genética, ya que algunos individuos pueden metabolizar más lento o más rápido algunos medicamentos, las enfermedades hepáticas, ya que como estas afectan lo que sería el hígado y como no está trabajando de una manera óptima, hace que no pueda metabolizar de igual manera lo que serían los fármacos.
Otro importante sería la interacción con otros fármacos, ya que se menciona que algunos fármacos afectan las enzimas hepáticas, por lo tanto dificulta o puede inhibir ligeramente o diferentes medidas la metabolización de otros fármacos. El estado nutricional también es importante, ya que se menciona que los compuestos del complejo B y lo que sería el magnesio influyen en las enzimas hepáticas. Entonces también es un punto importante a tratar, y los factores ambientales. Ahora vamos a hablar un poco sobre la excreción, que nos menciona que sería la parte que una vez ya está metabolizada y los metabolitos de los medicamentos ya están en la sangre, esta busca expulsarla o extraerla del cuerpo, y por donde se produce principalmente la extracción de los fármacos. Esta se produce principalmente por lo que sería la orina, ya que los riñones son los principales a la hora de la excreción de los fármacos del cuerpo, ¿no? También las heces, a donde aquí interviene el hígado, ya que por medio de la bilis que se genera en el hígado, estas excretan los fármacos a través de las heces. También la saliva, el sudor, la leche materna y el aire exhalado ayudan a la excreción, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la farmacodinámica, que esta sería el estudio de cómo los fármacos producen efectos en el cuerpo. Hace referencia entonces a cómo los fármacos producen su actividad terapéutica o a su actividad tóxica. Para utilizar de manera adecuada un medicamento se debe conocer lo siguiente, que serían las características de los medicamentos, aquellas que hacen capaces de interactuar con los tejidos vivos, así como las propiedades de los tejidos vivos que hacen posible la interacción de los fármacos con ellos. De la manera en que estos interaccionan, inducen un cambio en el funcionamiento histológico y la consecuencia de tales interacciones en el organismo, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la interacción de los fármacos en el cuerpo, y principalmente se lleva a través de dos maneras, que sería la interacción de tipo no receptor, que aquí hay digamos que es la menor cantidad de los fármacos, y la interacción de fármaco-receptor, donde está la mayoría de los fármacos. En la interacción de tipo no receptor se dice que más que nada sería por propiedades físico-químicas del medicamento, puede interactuar con el entorno, digamos, de la célula, entonces esta afecta su funcionalidad y causando así su efecto terapéutico deseado. En cambio, la interacción fármaco-receptor va directamente dirigida a una parte específica donde la célula o la parte que va lo recibe. Entonces así es como logra el efecto, perdón, terapéutico ya con un receptor, ¿no? Ahí es donde está la mayor de los medicamentos, como les mencioné. Bien, ahora le voy a mencionar un poco sobre las características de los efectos que producen los fármacos, que serían efectos fisiológicos, donde aquí más que nada algunos efectos fisiológicos serían los antiinflamatorios, los analgésicos, los antidepresivos. También se menciona el sitio anatómico de los efectos, que sería en donde los fármacos van a interactuar para producir sus efectos terapéuticos, o en otros lados sus efectos tóxicos. Muchas veces el sitio anatómico de los efectos pueden ser los receptores a donde van dirigidos, ¿no? Y el mecanismo de acción enzimática, esta hace referencia a que muchos fármacos influyen en la interacción o la acción de ciertas enzimas, así cambiando cómo estas van a producir los efectos y generando el efecto terapéutico deseado. En resumen, la farmacocinética estudia en cómo el cuerpo procesa los medicamentos, y la farmacodinámica se enfoca en cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo para lograr así esos efectos terapéuticos y pues los efectos tóxicos que generan, ¿no?